Ya, bueno, entonces, le decía, el nervio facial tiene cuatro funciones. Tiene la función motora, que son las fibras eferentes branquiales. El nervio facial es el nervio del segundo arco branquial, de tal manera de que inerva a lo que deriva del segundo arco branquial. Esto de arcos branquiales es de embriología, ¿sí? Entonces, las fibras eferentes branquiales, las motoras, son las que van a inervar a los músculos de la expresión facial, pero no solamente a los músculos de la expresión facial, sino también al músculo del estapedio o estribo, que es un músculo del oído medio, al vientre posterior del digástrico y al estiloioideo, que son músculos masticadores. También tiene fibras sensitivas, tiene las fibras aferentes especiales, en este caso son las que tienen que ver con el sentido del gusto. También tiene fibras sensitivas que son aferentes somáticas generales, que tienen que ver con la sensibilidad de parte del meato acústico externo, que se refiere al conducto auditivo externo, y en las regiones más profundas del conducto auditivo externo. Y por último, tiene función parasimpática. Esas son las fibras eferentes viscerales generales. El nervio facial, como vamos a ver ahora, tiene que ver con la inervación de las glándulas salivales, tanto la sublingual como la submandibular, y también de las glándulas secretoras de moco de la cavidad nasal, del paladar también, y de la secreción de las glándulas lagrimales. Ya, entonces, en cuanto al origen aparente, esto ya lo saben, ¿sí? El origen aparente del séptimo par es en el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Lateral al sexto par craneal y medial al octavo par, ¿sí? Ahí está el origen aparente del nervio. En cuanto al origen real, el nervio facial tiene tres núcleos. El núcleo motor principal, ¿sí? Está en la protuberancia, en el puente. Los núcleos parasimpáticos, que son el núcleo salivar superior y el núcleo lagrimal, también están en la protuberancia. En cuanto al núcleo sensitivo, ¿sí? También se llama núcleo del fascículo solitario, así se llama, y este núcleo sí es un poco más amplio y no solamente está a nivel de la protuberancia, sino que también está en el bulbo raquídeo. Y por último está el ganglio geniculado, que vamos a ver ahora en dónde está, que es el componente sensitivo también que tiene el nervio. Recordar que el nervio facial, ¿sí? Cuando lo vemos salir en su origen aparente, en el surco bulbo protuberancial, son dos raíces. La raíz motora, que es el nervio facial propiamente dicho, que es el más grueso y que es el que es más medial, e inmediatamente lateral a ese nervio está lo que se conoce como 7 bis o intermediario de Brisbane, ¿sí? Que es el nervio del componente sensitivo y del componente vegetativo. En cuanto a lo que es el núcleo motor principal, hay que mencionar lo siguiente. Nosotros hemos visto, cuando vimos la morfología externa del núcleo del tronco del encéfalo, vimos que en el piso del cuarto ventrículo, en la parte posterior del tronco del encéfalo, existía una zona que se llama eminencia teres, ¿sí? Que aquí en este corte que estoy marcando con el puntero, es un esquema, ¿sí? Es una imagen que representa lo que sería el tronco del encéfalo. Este sería un corte sagital y al lado tenemos un corte transversal. En el corte sagital vemos aquí en amarillo lo que vendría a ser el cuarto ventrículo
Aquí con esta flecha de color morado se está marcando lo que sería la eminencia teres. ¿Y qué cosa es la eminencia teres? La eminencia teres es el núcleo motor del facial, que está en la parte inferior de la protuberancia. Las fibras de ese núcleo se van primero hacia la parte posterior, le van a dar vuelta al núcleo del sexto par craneal, como se muestra allí en la imagen, y luego van a salir por el surco bulboprotuberancial. Entonces, lo que conocemos como eminencia teres es eso, ¿sí? Es el momento en el que las fibras del facial dan la vuelta por detrás del núcleo del sexto par y producen un abombamiento que se conoce con el nombre de eminencia teres. En la imagen de lado, esta imagen transversal, aquí de color rojo, vemos al núcleo motor del facial. Aquí, esto que se ve aquí serían las fibras motoras y en negro está marcado el núcleo del sexto par, del abducens, ¿sí? Además se muestra este núcleo azul, ¿sí? Que es el núcleo del fascículo solitario, y el núcleo verde, que es el núcleo salivar superior, ¿sí? Entonces, para continuar, vamos a decir que el nervio facial tiene tres trayectos. Tiene un trayecto intracraneal, un trayecto intrapetroso y un trayecto extrapetroso. El trayecto intracraneal se considera desde el momento que sale del surco buloprotuberancial e ingresa por el conducto auditivo interno, ¿sí? Luego está el trayecto intrapetroso, que es el que describe dentro del peñasco del temporal, y la porción extrapetrosa es la que se considera cuando el nervio sale por el agujero estilomastoideo. En cuanto al trayecto intracraneal, entonces, que aquí en este esquema vendría a estar aquí, ¿no? El trayecto intrapetroso, este esquema, esto que está aquí vendría a ser el peñasco del temporal, aquí estaría el agujero estilomastoideo y este vendría a ser su trayecto extrapetroso. En el trayecto extrapetroso están las ramas finales, ¿no? Que son las ramas motoras del nervio. Luego vamos a ver en dónde están el resto de las ramas del nervio, ¿ok? Entonces, el trayecto intracraneal, como les decía, ¿no? Se considera desde que sale del surco. Cuando sale del surco, ¿sí? El nervio se dirige hacia, hacia lateral, ¿sí? Está acompañado del octavo par craneal, del estrato acústico, y juntos, ¿sí? Ingresan por el conducto auditivo interno. Además, también está con ellos una arteria que se llama arteria laberíntica, que es una arteria que es rama del tronco basilar, ¿sí? Los tres elementos entonces van a entrar por el conducto auditivo interno al peñasco del temporal. El conducto auditivo interno del peñasco vendría a estar en lo que se llama, en lo que es la fosa posterior de la base del cráneo, ¿sí? Una vez que el nervio ingresa al, a, ¿cómo se llama?, al peñasco del temporal, tiene un pequeño trayecto en donde continúa junto con eh, el octavo par, ¿no? El octavo par finalmente se queda dentro del peñasco, ¿sí? Y este es el nervio, el octavo par finalmente es el nervio de la audición, también tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Y el facial continúa su trayecto. El trayecto intrapetroso, entonces, tiene tres porciones. Aquí hay un esquema que yo he puesto, ¿sí? Esto es un esquema, ¿ok? ¿Ya? El trayecto intrapetroso, el trayecto dentro del peñasco del temporal, se considera ahí tres porciones. Una primera porción, que es esta que estoy marcando con el puntero, esta
primera porción termina en lo que se llama el ganglio geniculado. ¿Sí? El ganglio geniculado es una estación de relevo de las fibras sensitivas, ¿sí? Y de las fibras sensoriales. Del ganglio geniculado sale luego la segunda porción del facial, que tiene un trayecto paralelo a la estructura del peñasco. Luego se acoda el nervio y aparece perpendicular, ¿sí? A ese nivel. En ese momento es que tiene una relación importante con el oído medio y finalmente esta tercera porción del facial es la que va a salir por el agujero estilomastoideo, que está, como saben, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides del hueso temporal. Como ven aquí, detrás están las celdas mastoideas. Las celdas mastoideas son celdillas que están dentro de la apófisis mastoides y que están llenas de aire, ¿sí? Están llenas de aire. Eh, Pertenecen a lo que es el oído medio, ¿ok? Dentro del el trayecto intrapetroso, dentro del trayecto intrapetroso, el nervio facial da una serie de ramas, que son las ramas colaterales del nervio, ¿sí? ¿Qué ramas colaterales tenemos? Primero, el nervio petroso mayor, que es este nervio que está aquí. En la diapositiva anterior también se podía ver, acá está. Nervio petroso mayor, que como pueden ver sale del ganglio geniculado, ¿sí? Nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor, ¿sí? Es un nervio que luego de un pequeño trayecto intracraneal va a entrar al conducto pterigoideo, ¿sí? El conducto pterigoideo es un conducto que está en la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Allí en el conducto pterigoideo, el nervio toma el nombre de, ya no se llama petroso mayor, sino se llama nervio pterigoideo. También se conoce, en algún libro pueden leerlo como nervio vidiano, ¿sí? Pero la terminología actual indica que el nombre es nervio pterigoideo. Este nervio pterigoideo va a terminar en un ganglio que se llama ganglio pterigopalatino. Se llama nervio vidiano porque ya a ese nivel, a ese nervio petroso mayor, se le ha unido un nervio petroso profundo que proviene del plexo cervical, ¿sí? Del plexo cervical. Del plexo cervical, hablo del plexo cervical simpático, ¿sí? No me estoy refiriendo en este caso al plexo cervical que ustedes conocen de las ramas de C1, C2, C3, C4, ¿sí? No me refiero a ese plexo cervical, sino me refiero al plexo cervical simpático, que es la cadena de ganglios nerviosos simpáticos que están a lo largo de la columna vertebral. En este caso, la columna cervical simpática tiene generalmente tiene tres ganglios, ¿sí? De esa cadena sale un nervio que tiene el componente simpático, ¿no? Que se llama nervio petroso profundo. Ese nervio petroso profundo se le va a unir a este nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor es el que lleva entonces el componente parasimpático, ¿sí? Entonces, el componente parasimpático lo lleva el nervio petroso mayor. El componente simpático lo lleva el nervio petroso profundo. Ambos se unen, forman el nervio del conducto pterigoideo o nervio pterigoideo y, como ya dije, termina en el ganglio pterigopalatino. En el ganglio pterigopalatino hace relevo este nervio y salen de allí fibras postganglionares que, usando ramas del nervio maxilar, quinto 2, y luego del nervio oftálmico, que es el quinto 1, finalmente las fibras de este nervio van a llegar ¿a dónde? A la glándula lagrimal, ¿sí? Entonces, este nervio, con qué tiene que ver entonces? Tiene que ver con la secreción lagrimal, ¿ok? ¿Sí?
no solamente tiene que ver con la secreción lagrimal, también hay ramas que van hacia las glándulas que producen moco, que están en la nariz y en el velo del paladar también. ¿Ok? La otra rama eh, de la porción intrapetrosa, la otra rama colateral, es este que está acá, que es el nervio del músculo del estribo. También se llama nervio del músculo estapedio, es lo mismo, ¿sí? Estapedio o estribo es lo mismo, ¿sí? Es un músculo, es un pequeño músculo que tiene que ver con el estribo, que es un huesecito del oído medio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, este músculo también recibe una rama colateral del facial. La otra rama importante colateral es esta que está aquí, que se llama cuerda del tímpano, ¿sí? Esta es una rama que aquí está con el número 14. Se llama cuerda del tímpano porque cuando el nervio facial da esa rama, este nervio va a transcurrir por detrás de la membrana timpánica. Luego, cuando veamos oído medio, vamos a ver que el tímpano o la membrana timpánica tiene una pars flácida, una pars tensa, ¿sí? Cuando uno ingresa con un otoscopio y por el conducto auditivo externo y puede ver la membrana timpánica, ¿sí? Eh, Hay que saber que el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Transcurre por la parte superior de la membrana timpánica. Por eso se llama cuerda del tímpano, ¿ok? Luego de pasar por el oído medio, el nervio va a salir por lo que se llama la fisura petrotimpánica, ¿sí? Cuando sale, va a salir a la fosa pterigomaxilar. Y ahí en la fosa pterigomaxilar, ¿qué cosa va a pasar con la cuerda del tímpano? Que aquí está con el número 14. Se va a unir a esta rama, que como pueden ver, ¿no? Aquí está con el número 16, es el nervio lingual. O sea, este nervio, cuerda del tímpano, se va a unir a el nervio lingual. ¿Y de dónde viene este nervio lingual? Este nervio lingual viene de este ganglio que aquí con el número 25 es el llamado ganglio de Gasser. Si recuerdan, el ganglio de Gasser es el ganglio que tiene que ver con el quinto par craneal, con el trigémino. El trigémino, como saben, tiene tres ramas. El quinto uno, que aquí estoy marcándolo con el puntero, nervio lagrimal. El quinto dos, que es el nervio maxilar. Y el quinto tres, que es el nervio mandibular. El nervio lingual es una rama del quinto tres, una rama sensitiva del quinto tres. Y así, mediante el nervio lingual, dentro del nervio lingual, ¿sí? Este nervio, como ya más o menos se podrán imaginar, ¿no? Termina dándole inervación sensitiva a la lengua, ¿sí? Pero dentro de sus fibras están yendo fibras aferentes, ¿no? Que tienen que ver con el sentido del gusto, ¿sí? El nervio cuerda del tímpano entonces es el nervio que recoge el sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ¿ok? ¿Sí? También por medio de este nervio cuerda del tímpano va a llegarle la inervación a las glándulas salivales sublingual y submandibular, que van a hacer un relevo en un ganglio, pequeño ganglio que se llama ganglio submandibular. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Los escucho. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Bueno, Todo bien, doctor. ya. Entonces, hasta ahora hemos hablado sobre el origen aparente, sobre el origen real del nervio facial. Hemos hablado un poco sobre el trayecto intracraneal. Hemos hablado del trayecto intrapetroso. Estamos hablando
de las ramas colaterales del nervio facial dentro del trayecto intrapetroso. Hemos mencionado el nervio petroso mayor, que finalmente es el nervio de la secreción lagrimal. Hemos hablado de un nervio motor, que es el nervio del músculo del estapedio o estribo. Acabamos de hablar sobre la cuerda del tímpano, que es un nervio importante, ¿sí? Que tiene que ver con el sentido del gusto, ¿sí? Recuerden que este nervio cuerda del tímpano se une al nervio lingual, ¿ok? Y que es el nervio lingual finalmente el que va a llevar las fibras de este nervio cuerda del tímpano hasta la lengua, ¿sí? O sea, el nervio que llega a la lengua es el nervio lingual, pero dentro del nervio lingual hay, están ahí las fibras, ¿no? De la cuerda del tímpano, que, como ya dije, van a recoger la sensibilidad, van a recoger el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Hay que decir que en su trayecto intrapetroso, el nervio facial se va a acompañar de una pequeña arteria que se llama arteria estilomastoidea. Esta arteria estilomastoidea, ¿sí?, sale junto con el nervio facial por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Hay que decir también que eh, habíamos mencionado que el nervio tenía dos raíces, ¿no? Una raíz motora y una raíz sensitiva. La raíz sensitiva es la que se conoce como 7 bis o intermediario, nervio intermediario. Estas dos ramas, ¿sí?, van a llegar hasta donde está el ganglio geniculado, ganglio que está dentro del peñasco del temporal. Ahí transcurre el nervio, como ya dijimos, tiene 3 porciones, ¿no? Una primera porción, una segunda, una tercera porción del trayecto intrapetroso. El conducto se llama conducto del facial, también se conoce con el nombre de acueducto de Falopio. Y hay que decir que tanto la raíz motora como la raíz sensitiva se van a unir allí en el ganglio geniculado. O sea, del ganglio geniculado solo va a salir finalmente el nervio facial propiamente dicho, ¿sí? Luego como pueden haber visto ya, se están desprendiendo el nervio petroso mayor, el músculo del estribo, cuerda del tímpano, etcétera, etcétera, ¿sí? Continuamos y finalmente cuando el nervio sale por el agujero estilomastoideo, ¿sí?, cuando sale, se encuentra el nervio con la glándula parótida. La glándula parótida es la más grande de las glándulas salivales. Entonces, cuando se encuentra con la glándula parótida, dentro de la glándula parótida, el nervio facial va a dar sus ramas terminales. Las ramas terminales son todas ramas motoras para los músculos de la mímica, ¿no? Hay una pequeña rama que se llama nervio auricular posterior, que es esta rama que estoy marcando con el puntero, que tiene que ver con la inervación de los músculos de la oreja y con el músculo occipital, que es un músculo de la cabeza, ¿sí? Estos músculos de la oreja en realidad tienen un desarrollo muy rudimentario. Los seres humanos, a diferencia de otros mamíferos, nosotros no podemos mover el pabellón auricular como sí lo pueden hacer, por ejemplo, los perros, ¿no? Por lo tanto, estos músculos que son el auricular anterior, el superior y el posterior, en realidad son músculos rudimentarios, ¿no? Que o sea, no ejercen una acción real en cuanto a mover el pabellón auricular, ¿no? Pero están inervados por esta rama que se llama nervio auricular posterior. Luego, también van a salir las ramas motoras para el músculo digástrico, para el estiloideo, y finalmente salen las ramas temporales del nervio facial, los ramos cigomáticos, los ramos bucales, el ramo marginal de la mandíbula y un ramo cervical, ¿sí? Estos 5 ramos
Esta distribución de los 5 ramos, de las ramas terminales del nervio facial, pueden variar, ¿sí? Ya en realidad no tienen un solo, o sea, no son siempre los 5, pueden ser 4, puede haber una rama más, o sea, es muy variable en su formación, ¿sí? En la formación de estas ramas, ¿ya? Sépanlo como concepto anatómico básico, que son 5 ramas del nervio facial, 5 ramas terminales del nervio facial, ramas motoras, ¿sí? Para los músculos de la mímica o músculos de la expresión facial. De aquí vamos a decir algo sobre estos llamados ramos bucales. Los ramos bucales se relacionan con este conducto que se llama conducto de Stenone, que es el conducto de la glándula salival, de la glándula parótida. Hay que decir que estos ramos bucales están bastante superficiales a una, eh, a una pequeña bola adiposa que se encuentra en la región geniana de la cara o la región de las mejillas, ¿sí? Que se llama bola adiposa de Bichat. Así se llama, bola adiposa de Bichat. Para decirlo de manera coloquial, la bola adiposa de Bichat es la que nos da, digamos, los cachetes, ¿ok? O sea que podríamos decir que una persona cachetona, vamos a decirlo así de manera coloquial, es porque tiene, digamos, un acúmulo mayor de grasa en esta bola adiposa de Bichat. Los cirujanos plásticos, para hacer un perfilamiento de la cara, justamente sacan esta bola de Bichat. La cirugía se llama bichectomía, así se llama, pero como se podrán imaginar, teniendo una relación tan cercana con los ramos bucales del nervio facial, la cirugía, en esta cirugía hay que tener mucho cuidado de no lesionar las ramas bucales del nervio facial, ¿sí? Porque si no, no va a haber entonces movimiento adecuado de el orbicular de los labios, ni de los músculos que tienen que ver, los músculos de la mímica de la región oral, ¿sí? Que están inervados por estos ramos bucales, ¿sí? También hay que decir aquí que cuando se tiene que hacer una cirugía de la glándula parótida, por tumores, por ejemplo, y se tiene que sacar la glándula parótida, que aquí es lo que estoy señalando con, con el puntero, ya dijimos que cuando sale del agujero estilomastoideo, el nervio se encuentra con la glándula parótida y que dentro de la glándula van a salir las ramas terminales. Por lo tanto, hay que tener, y el cirujano de cabeza y cuello tiene mucho cuidado, ¿sí? Al momento de extraer la glándula para evitar lesionar las ramas del nervio facial. También el mismo cuidado tiene que tener el cirujano plástico cuando hace lo que se llama un lifting facial. Un lifting facial, para decirlo de manera coloquial, es el estiramiento de la cara, ¿ok? Ya desde el punto de vista médico, eso se llama lifting facial, así se llama, ¿sí? Ya el estiramiento de la cara, ¿no? Es una cirugía que se hace también en donde el plástico, un cirujano plástico, por supuesto que sabe lo que está haciendo, que ha recibido la formación para hacer la cirugía, conoce perfectamente la relación que tienen los nervios, que tiene el nervio facial con el nervio facial. Estas ramas que hemos mencionado son ramas muy superficiales, ¿sí? O sea, son ramas que están inmediatamente debajo de la piel, ¿sí? O sea, está la piel, está un poco el tejido celular subcutáneo, y ahí nomás están las ramas. O sea, las ramas no son ramas profundas. Por lo tanto, si no se tiene cuidado al momento de hacer la disección de la zona, uno puede lesionar el nervio facial y vamos a ocasionar entonces daño en el movimiento de los músculos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre las aplicaciones clínicas de lo que acabamos de ver, ¿sí? Perdón, ¿sí? A ver, como habrán visto, el nervio facial tiene entonces un trayecto largo,
tiene un trayecto intracraneal, un trayecto intrapetroso, un trayecto extrapetroso. En cualquiera de esos trayectos, ¿sí? El nervio facial se puede lesionar por diferentes razones. Por ejemplo, si una persona tiene un tumor a nivel del surco vulvoprotuberancial, ¿sí? Este tumor podría ocasionar una compresión del nervio facial y ocasionar entonces una parálisis facial. Teniendo en cuenta que el nervio inerva los músculos de la mímica, entonces nosotros, mediante la inspección de la cara del paciente, podemos ver si es que hay o no hay parálisis de los músculos. Recordar que hay un nervio de cada lado, por supuesto, ¿no? Hay uno derecho y uno izquierdo, ¿ok? ¿Sí? Recordar que en este momento, cuando ya estamos hablando de el nervio facial, cuando ya ha salido, ¿sí? Por su origen aparente y tiene el trayecto que ya hemos mencionado, en ese momento se considera que ya el nervio, ya, o sea, ya se han cruzado las vías y entonces el nervio facial del lado derecho, ¿no? Eh, tiene que ver con, ¿no? La parálisis, a ver, mejor dicho, a ver, creo que me estoy confundiendo, para que me entiendan. A ver, eh, las vías se cruzan, ¿ok? ¿Ya? Pero cuando la parálisis es periférica, si hay una lesión del nervio facial derecho o del izquierdo, la parálisis va a ser o derecha o izquierda respectivamente. Eso es cuando el compromiso es periférico. Pero cuando el compromiso es central, y ahora vamos a ver en qué se diferencia uno de otro, sí hay que mencionar que el nervio del lado derecho, ¿no? Tiene que ver con el lado izquierdo de la cara y viceversa. Pero eso es cuando es una parálisis central. Cuando es una parálisis periférica, que también se llama parálisis de Bell, ¿sí? Así se conoce. Dicho sea de paso, es la más común también, ¿no? De las parálisis faciales, ¿no? Ocurre cuando al nervio facial tiene o sea, tiene algún trastorno en el trayecto periférico del nervio. O sea, cuando ya salió por su origen aparente, ¿sí? Eh, la causa de la parálisis eh, de Bell no se conoce exactamente, pero hay varias causas. Yo había mencionado que una causa de parálisis facial periférica podría ser un tumor que hay a nivel del surco bulboprotuberancial, por ejemplo, ¿ok? Va a ocasionar una parálisis facial periférica, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano y una fractura del peñasco también puede ocasionar entonces una parálisis facial, porque si hay una fractura del peñasco y como estamos viendo, el nervio facial tiene un trayecto dentro del peñasco del hueso temporal, entonces creo que resulta bastante obvio que si hay una fractura, puede haber una lesión también del nervio, ¿no? ¿Sí? La llamada parálisis de Bell, específicamente, es aquella parálisis que ocurre, ¿no? Se cree que generalmente tiene causas virales, ¿no? También está relacionada a veces con el estrés, ¿no? En el caso de las causas virales, hay que decir aquí que los virus, los herpes virus, ¿no? Son una familia de virus en donde vamos a incluir al virus de la varicela. ¿Sí? El virus de la varicela es un tipo de herpes virus. Cuando uno tiene varicela, el virus, uno tiene la enfermedad y luego de terminada la enfermedad, el virus nunca se va del cuerpo. Se queda acantonado en ganglios nerviosos. Es un virus neurotrópico, así se llama, porque tiene afinidad por los ganglios nerviosos. Entonces el nervio se queda acantonado en ganglios, ¿sí? Especialmente en el ganglio de Gasser,
¿sí? Pero a veces también se puede quedar acantonado en el ganglio geniculado, ¿sí? Y entonces, en algún momento, ¿sí? Y a veces por situaciones de estrés, ¿no? O por disminución de la inmunidad, el virus nuevamente aparece y digamos, aparece ocasionando una parálisis facial periférica, ¿ok? La parálisis facial periférica es diferente, perdón, a la parálisis facial central. Ya hemos dicho que la parálisis facial periférica se considera aquella parálisis que ocurre desde que el nervio sale por su origen aparente, ¿no? Hasta que finalmente sale por el agujero estilomastoideo, ¿ok? ¿Ya? Pero también existe una parálisis facial central que tiene que ver generalmente con alteraciones que pueden existir a nivel de la corteza cerebral o a nivel de los niveles superiores del tronco del encéfalo. Por ejemplo, en el diencéfalo o en el mesencéfalo, ¿sí? Lo más frecuente es que sea periférico, la parálisis periférica. Y característicamente, aquí yo he puesto una foto que es sacado de un libro, ¿sí? En donde se ve una parálisis facial periférica. Y vamos a explicar un poco, ¿no? Cuando hay una parálisis facial periférica, como se ve aquí, el lado afectado, que acá en este caso es el lado derecho de esta persona, de esta señora, ¿sí? Como se puede ver entonces, hay una afectación de los músculos de la expresión facial del lado derecho. O sea, los músculos de la expresión facial del lado derecho de esta señora no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Porque hay una parálisis facial. Por eso, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no se mueven los músculos del lado derecho. ¿Sí? ¿Ya? Y ocurre acá lo siguiente. ¿Qué ocurre? El orbicular de los párpados es un músculo inervado por el nervio facial, ¿ok? Al igual que otros músculos de la expresión facial. Repito, el orbicular de los párpados, que tiene como función cerrar los párpados, ¿sí? Es un músculo inervado por el séptimo par craneal, por el nervio facial. Pero hay otro músculo que se llama elevador del párpado superior, ¿sí? Que como debe haber dicho el doctor Kishka en la clase teórica que ha precedido a esta presentación, debe haber dicho que el músculo elevador del párpado superior es un músculo del ojo que está inervado por el tercer par craneal, por el óculo motor. ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, aquí hay que decir lo siguiente. Cuando hay una parálisis facial periférica, no hay, ¿cómo se llama? O sea, no funciona el orbicular de los párpados. Por lo tanto, la persona no puede cerrar los ojos, ¿no? ¿No es cierto o no? ¿Sí? O sea, no va a poder cerrar, bueno, no va a poder cerrar el ojo del lado afectado, lógico, ¿no? Pero ese ojo, ¿sí? Se va a ver como se ve allí en la figura, ¿sí? Ya, se va a dirigir hacia arriba. Y el párpado superior, además, porque el tercer par está funcionando normalmente, y el elevador del párpado funciona normalmente, está elevando además el párpado de ese ojo. Por eso es que clásicamente la característica parálisis de Bell se ve de esa manera, ¿ok? ¿Sí? Se ve que la persona no puede cerrar el ojo y además, ¿no? El ojo se dirige, ¿no? O sea, la córnea, la pupila está dirigida hacia la parte superior, ¿no? Y el elevador del párpado está traccionando el párpado superior hacia arriba, ¿ok? ¿Por qué? Porque está elevado por el tercer par y eso no está afectado, ¿sí? Aquí hay unas diferencias entre lo que es una parálisis central y una parálisis periférica. Esta es una imagen sacada de la web, ¿sí? Es la que encontré, la que más o menos mejor, ¿cómo se llama? ¿No?
muestra lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, en una parálisis facial periférica, ¿sí? ¿Ya? Que es la que hemos estado conversando. Como dice aquí, no, la lesión ocurre en el curso fuera del cerebro, o sea, cuando sale de su origen aparente, ¿ok? ¿Sí? Como se puede ver aquí, también hay afectación del músculo frontal, ¿ok? Porque está inervado, ¿sí? Por el ramo frontal del nervio facial y como está lesionado, entonces no hay movimiento de la frente y desaparecen las arrugas de la frente. El cierre de los párpados, ya dijimos, es un cierre, ¿sí? ¿Ya? Que no, o sea, no se puede cerrar, ya lo mencionamos, ¿no? También dijimos que los síntomas son del mismo lado de la lesión, ¿no? ¿Ya? También hemos dicho que la parálisis va a afectar a todos los músculos de un lado o de otro, dependiendo cuál sea el nervio afectado, ¿sí? Si es el derecho o el izquierdo, ¿sí? Como dice acá, las causas comunes son la parálisis de Bell, ¿no? ¿No? Idiopática, como dice acá, no trauma, infección por herpes zóster, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y como dice aquí, generalmente solamente está afectada la cara. En cambio, cuando la parálisis es central, ¿ok? La lesión allí en este caso ha ocurrido en la corteza cerebral, a nivel de la cápsula interna, en el diencéfalo o en los niveles superiores del tronco del encéfalo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, está preservada, ¿no? La función del músculo frontal, ¿sí? El cierre del ojo está parcialmente preservado, o sea, sí se puede cerrar, ¿no? No del todo, pero se puede. En este caso, si hay afectación del facial derecho, la cara, el lado afectado será el izquierdo y viceversa, ¿ok? Como dice aquí, la parálisis solamente va a afectar a lo que sería el tercio inferior de la cara, ¿sí? Las causas comunes van a ser generalmente accidentes cerebrovasculares, ¿no? Tumores del sistema nervioso central, dentro del sistema nervioso central, o sea, dentro del cerebro, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, no solo va a haber, en este caso, compromiso de los músculos de la cara, sino que también pueden haber compromiso de otros grupos musculares del mismo lado, ¿sí? Puesto que la lesión es central, ¿no? No es una lesión, pues, periférica, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No ha quedado todo claro? Ya, a ver, acá me dice si puedo pasarles el PPT. En todo caso, lo voy a subir al aula virtual en el intranet. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Había olvidado, había olvidado poner lo que sería ¿cómo se llama? Sería la bibliografía. Bueno, para la presentación se ha usado libros diferentes a lo que es el Gray. En el Gray no hay realmente mucho sobre el nervio, ¿sí? Hay cosas bastante básicas, por lo tanto he usado otra bibliografía,
¿sí? En el PPT que voy a subir al aula virtual, ahí lo van a poder ver la bibliografía, ¿ok? ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. ¿Mm? Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.